Saludos a todos, estamos en el día 43, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 43, 2 de 2, segunda parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 1481 al punto 1503. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 1481. La liturgia bizantina posee expresiones diversas de absolución en forma deprecativa, que expresan admirablemente el misterio del perdón, que el Dios que por el profeta Natán perdonó a David cuando confesó sus pecados, y a Pedro cuando lloró amargamente, y a la pecadora cuando derramó las lágrimas sobre sus pies, y al fariseo y al pródigo, que este mismo Dios, por medio de mí, pecador, os perdone en esta vida y en la otra, y que os haga comparecer sin condenaros en su temible tribunal, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Punto 1482. El sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertados en una liturgia de la palabra de Dios con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su naturaleza misma, una acción litúrgica, por tanto eclesial y pública. Punto 1483. En casos de necesidad grave, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con confesión general y absolución general. Semejante necesidad grave puede presentarse cuando hay un peligro inminente de muerte sin que el sacerdote o los sacerdotes tengan tiempo suficiente para oír la confesión de cada penitente. La necesidad grave puede existir también cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente las confesiones individuales en un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa suya, se verían privados durante largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. En este caso, los fieles deben tener, para la validez de la absolución, el propósito de confesar individualmente sus pecados en un debido tiempo. Al obispo diocesano corresponde juzgar si existen las condiciones requeridas para la absolución general. Una gran concurrencia de fieles con ocasión de grandes fiestas o de peregrinaciones no constituyen por su naturaleza ocasión de referida necesidad grave. Punto 1484. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos, los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Resumen. Punto 1485.
En la tarde de Pascua, el Señor Jesús se mostró a sus discípulos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Punto 1486. El perdón de los pecados cometidos después del bautismo es concedido por un sacramento propio llamado sacramento de la conversión, de la confesión, de la penitencia o de la reconciliación. Punto 1487. Quien peca lesiona el honor de Dios y su amor, su propia dignidad de hombre llamado a ser hijo de Dios y el bien espiritual de la Iglesia, de la que cada cristiano debe ser una piedra viva. Punto 1488. A los ojos de la fe, ningún mal es más grave que el pecado y nada tiene peores consecuencias para los pecadores mismos, para la Iglesia y para el mundo entero. Punto 1489. Volver a la comunión con Dios después de haberla perdido por el pecado es un movimiento que nace de la gracia de Dios, rico en misericordia y deseoso de la salvación de los hombres. Es preciso pedir este don precioso por sí mismo y para los demás. Punto 1490. El movimiento de retorno a Dios llamado conversión y arrepentimiento implica un dolor y una aversión respecto a los pecados cometidos y al propósito firme de no volver a pecar. La conversión, por tanto, mira al pasado y al futuro, se nutre de la esperanza de la misericordia divina. Punto 1491. El sacramento de la penitencia está constituido por el conjunto de 3 actos realizados por el penitente y por la absolución del sacerdote. Los actos del penitente son el arrepentimiento, la confesión o manifestación de los pecados al sacerdote y el propósito de realizar la reparación y las obras de penitencia. Punto 1492. El arrepentimiento, llamado también contrición, debe estar inspirado en motivaciones que brotan de la fe. Si el arrepentimiento es concebido por amor de caridad hacia Dios, se te llama perfecto. Si está fundado en otros motivos, se le llama imperfecto. Punto 1493. El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no han confesado aún y de los que se acuerda, tras examinar cuidadosamente su conciencia, sin ser necesario de suyo la confesión de las faltas veniales. Está recomendada vivamente para la Iglesia. Punto 1494. El confesor impone al penitente el cumplimiento de ciertos actos de satisfacción o de penitencia para reparar el daño causado por el pecado y restablecer los hábitos propios del discípulo de Cristo. Punto 1495. Solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la Iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. Punto 1496. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Punto 1497. La confesión individual e íntegra de los pecados graves seguido de la absolución es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Punto 1498. Mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales, consecuencia de los pecados. Artículo 5. La unción de los enfermos. Punto 1499. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor, sufriente
y glorificado para que los alivie y los salve, incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. 1. Fundamento en la economía de la salvación. La enfermedad en la vida humana. Punto 1500. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Punto 1501. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a la búsqueda de Dios, un retorno a Él. El enfermo ante Dios. Punto 1502. El hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad de una manera misteriosa se vincula al pecado y al mal y que la fidelidad de Dios, según la ley, devuelve la vida. Yo, el Señor, soy el que te sana. El profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Cristo médico. Punto 1503. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Compasión hacia todos los que sufren, llegan hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Hasta aquí el punto 1503. Continuaremos con el punto 1504 en el próximo video. Gracias.